Greetings to all who are joining us today and welcome to PAI's next Catalyst session. Saludos y bienvenidos a todos. Daré las próximas indicaciones en inglés para nuestros participantes que hablan solo inglés y de ahí continuaremos en español. So today's conversation will be conducted in Spanish and we do have simultaneous translation into English. To access translation, I'm going to hand it over to Katie and thank our communications team member at PAI to just explain how you would access the translation into English. Again, given the conversation today will be in Spanish. And Katie, if you could just clarify that twice for the benefit of all of our attendees, that would be wonderful. And then I'm happy to take back over. Thank you, Nabiha. Hi, everyone. Just a few housekeeping notes. Today's event will be in Spanish. If you wish to hear the conversation in English, you can click the interpretation icon located in the bottom right corner of your screen and select English. Be sure to mute the original audio as well, so you are able to clearly hear just the interpreter's voice. One more time, if you wish to hear the conversation in English, you can click the interpretation icon located in the bottom right corner of your screen and select English. Be sure to mute the original audio as well, so you are able to clearly hear just the interpreter's voice. Feel free to submit a question for either Dr. Berdichevsky-Feldman or Nabiha at any time using the Q&A feature. We will have time at the end of our discussion to take some of your questions. And lastly, if you have any technical challenges during the event, please send us a message in the chat and a member of the PAI team will work with you directly to resolve your issue. Thank you. Back to you, Nabiha. Thank you very much, Katie. Soy Nabiha Cassie Hutchins y les doy la bienvenida otra vez. Soy la presidenta y directora ejecutiva de PAI. Para aquellos que no nos conocen bien, PAI es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. Desde las últimas 5 décadas hemos sido campeones del acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Abogamos ante nuestro propio gobierno en los Estados Unidos y también amplificamos evidencia y llamadas a la acción en el escenario global. De acuerdo con nuestro compromiso de apoyar un espacio expansivo para la sociedad civil en defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, apoyamos y colaboramos con más de 120 organizaciones comunitarias en 36 países en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, a medida de que avancen en sus propias países y comunidades las prioridades para lograr la salud y los derechos sexuales y reproductivos para sus propias comunidades. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les agradezco su voz y el compromiso que llevan con nuestra causa, que es una causa compartida. Antes de presentarles a nuestra invitada, algunos temas administrativos. Estamos grabando esta sesión y estará disponible públicamente en un par de días. Si tienen experiencia en las redes sociales, favor de mencionar doctora Carla Berdichevsky y a PAI. Los identificadores de Twitter están en el chat. And Katie, you can add the Twitter hashtags for Dr. Berdichevsky and for PAI in the chat, please. Adicionalmente, nos encantaría que participaran con preguntas y comentarios a través del chat y tendremos la oportunidad de hablar sobre algunas de estas ideas durante la sesión de hoy. Por lo tanto, hoy PAI se siente muy honrada y estamos muy orgullosas de tener un líder que ha tocado casi todos los aspectos de salud y derechos sexuales y reproductivos durante su ilustre carrera, como médica cirujana, investigadora, defensora y ahora formuladora de políticas. Hablamos siempre sobre la importancia de tener una perspectiva holística y multisectorial en la forma en que promovemos la salud sexual y reproductiva y nuestra próxima invitada ciertamente representa todo esto y tiene toda esa experiencia. La doctora Carla Berdichevsky-Feldman es la directora general del Centro Nacional para la Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de México. No solo eso, ella es parte de un equipo de líderes
quienes están guiando el cambio de políticas para ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva en México. La doctora Berdichevsky también es una defensora de la sociedad civil. Ella ha reconocido y ha tenido una carrera tan destacada, reconociendo que la sociedad civil es un pilar importante en el progreso. Ella es reconocida entre los líderes de salud pública más influyentes en México y también en Latinoamérica. Es un gran placer darte la bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Nabija, la verdad es que es un honor y finalmente tener esta conversación en este espacio contigo después de haberlo conversado durante muchas semanas o meses, ¿no? Sobre el espacio de oportunidad para conversar con PAI. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti y comencemos. Lo primero que siempre me gusta aprender un poco y poder compartir con los que están aquí participando, que por cierto, representan países por todo el mundo, es que nos cuentes un poco de ti. ¿Qué es lo que te inspiró o qué te inclinó a tomar la carrera que tomaste como doctora, investigadora, defensora de la sociedad civil y ahora como directora de salud reproductiva y equidad de género en México? Y más que nada dedicar tu vida, tu carrera a este espacio de salud y derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Nabija. Pues creo que justamente situarme como una mexicana. Yo nací en la Ciudad de México, he vivido aquí casi toda mi vida. Y no es casual el pensar en esta gran ciudad, en este gran país, como uno de los países que tiene mayores índices de inequidad, como lo son los países latinoamericanos. Y a mí eso desde pequeña siempre me movió, me sorprendió, habiendo viajado también por el país y viendo pues las condiciones de privilegio en las que vivía yo desde niña y algunas personas que no eran tan afortunadas de tener oportunidades de educación, de servicios de salud. Entonces, creo que todo eso realmente motivó que yo estudiara primero que nada medicina. Y siempre desde los servicios de salud, también observando a las mujeres que acudían a los servicios, tenía yo una sensación de responsabilidad por hacer algo diferente por las demás personas. Y encontré en la salud pública una respuesta. Yo hice una maestría en salud pública y encontré ahí el espacio para poder aportar desde esta motivación de hacer más por las demás personas. Creo que desde la sociedad civil, donde inicié mi carrera, identifiqué un espacio fuerte, un área de oportunidad en México para desarrollar proyectos y desde ahí es que hemos trabajado a lo largo de los años, ahora con el privilegio de poder trabajar desde el gobierno y tener una posibilidad de impacto en estas condiciones a nivel nacional a través del desarrollo de las políticas de salud sexual y reproductiva. La verdad, todo lo que dices es impresionante y queda dentro de uno, ¿no? O sea, como bien sabes que yo crecí en México, mi corazón definitivamente sigue ahí y a la vez en este momento viendo todo lo que está haciendo México y la jornada increíble, la de México, no solamente con la decisión de de la Corte Suprema del año pasado, sino también estos compromisos increíbles en torno a combatir la violencia de género, reducir embarazos en adolescentes, ver que la política nacional e internacional y el progreso sea de un marco feminista, esto de Feminist Foreign Policy. Se siente que México tiene un impulso muy especial hacia esto de la expansión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y estoy muy curiosa de tu posición. ¿A qué se atribuye todo esto, todo este movimiento y estos compromisos? Pues creo que hay una oportunidad increíble desde el gobierno de México de trabajar en el marco de la evidencia científica y traer estas oportunidades de utilizar las prácticas, el conocimiento basado en la evidencia a la política. Creo que además se conjuntan otros factores. En el último año, en particular hablando de aborto, el marco legal ha estado cambiando a muy grande velocidad, no solo en México, sino en toda
la región, porque varios gobiernos de los países latinoamericanos han propuesto políticas que centran los derechos humanos vinculados a la protección de la salud. Y además el aborto, si lo tomamos también como ejemplo, es uno de los problemas públicos con mayor polarización de opiniones, y me parece que simbólicamente en la región los gobiernos que han incluido las mejoras en acceso y en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva hemos sido catalogados como gobiernos progresistas con respuestas que son pertinentes a estos problemas públicos de gran rezago que han estado relacionados con estas desigualdades estructurales, primero que nada que a mí me motivaron a entrar en este campo, pero también los efectos diferenciales en salud que se observan. Y estamos, me parece, en un momento histórico y relevante para avanzar en la efectividad de los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, para garantizar realmente que exista una libre decisión sobre sus cuerpos y sus vidas en una agenda verdaderamente progresista y feminista, como dices tú. Y hay mucho que aprender de México, ¿no? Y también usar a México como ejemplo, porque yo sé que no ha sido una jornada fácil, que esto no pasó de un día al otro, que esto lleva un compromiso más allá de este momento, aunque el momento atrae mucha atención en medios, mucha atención en otros países, y creo que hay mucho que aprender. Quiero profundizar un poco de lo que has comentado y a la pregunta anterior. A nivel federal, México ha asumido estos compromisos que son bastante significativos en la salud sexual y reproductiva y los derechos. Y entiendo que hay pilares que están guiando ese compromiso, ojalá que también inspirando acción a nivel estatal y a nivel local. ¿Puedes compartir un poco qué dice la política mexicana sobre esto de acceso a salud sexual y reproductiva y los derechos que debe tener cada persona en el país? Por supuesto, pues guiados por nuestro secretario de salud, el doctor Alcocer, nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, es que pudimos fusionar lo que antes eran políticas verticales, incluso en materia de salud sexual y reproductiva, y desarticuladas a veces una de otra, una política en un programa de acción específico que fue publicado en el año 2019 y que tiene este toque, primero que nada, feminista, con una perspectiva liberal, a través del cual diseñamos la implementación de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, que tiene como primer componente estar centrado en las personas. Es un eje crítico. Después, que están basadas en la evidencia científica y que se alinean con las recomendaciones internacionales y con un enfoque de derechos para aliviar sobre todo las inequidades en la población. Y es así que diseñamos una nueva política basada en 6 pilares. Estos son salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. El segundo es anticoncepción. El tercero es salud materna. Después, salud perinatal, violencia de género y sexual, y el sexto pilar, aunque no necesariamente en este orden, es el pilar de aborto seguro. Y creo que este es un cambio, el mencionar aborto seguro como uno de los 6 pilares, ya que tenemos una política pública en materia de aborto seguro que señala acciones concretas y diferenciadas, y nombramos por primera vez en la política pública en la materia una política de salud particular para aborto seguro. Ahora, más allá de estos 6 pilares que son el diseño básico de nuestra política de salud sexual y reproductiva, en donde se interrelaciona un componente con otro, también el gobierno de México ha asumido una serie de compromisos que creo que vale la pena mencionar en este foro. El primero es garantizar que tengamos cero necesidad insatisfecha de información y de servicios de anticoncepción, y garantizar una disponibilidad universal de los métodos modernos de calidad, accesibles, asequibles y seguros.
Y en nuestro país los métodos anticonceptivos se ofrecen en los servicios públicos de manera gratuita. Tenemos una diversidad actualmente de 16 métodos anticonceptivos, todos de manera gratuita en los servicios públicos. El segundo compromiso que vale la pena resaltar es tener 0 muertes y morbilidad materna evitable. Esto es muy importante porque la razón de muerte materna traza ciertas metas de desarrollo, no solo a nivel nacional, lo tenemos plasmado en nuestro Programa Nacional de Desarrollo, sino a nivel internacional como una métrica que nos compara en materia de igualdad, en materia de salud. Y finalmente, señalar también el compromiso por cero violencia sexual y por razón de género y prácticas nocivas, incluyendo 0 matrimonios infantiles y la eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres y las niñas, llevando también como meta el eliminar los embarazos en niñas menores de 15 años. Entonces el marco está muy claro, ¿no? Muy definido. Las palabras que se usan son las palabras actuales para que no haya confusión en la dirección y la jornada en que va México. Pero también entiendo que para lograr estas metas se requiere una colaboración a más profunda y definitivamente vamos a hablar este tema del acceso al aborto seguro. Quiero tener tu perspectiva en términos de, ok, ya que tienen esta política, ya que tienen estos 6 pilares y los compromisos que son no solamente adecuados, pero urgentes, necesarios, ¿qué crees que son los próximos pasos o los pasos necesarios para lograr estos resultados previstos con los compromisos políticos que has resaltado? Pues, por supuesto, vale la pena enmarcarnos en cuál es la competencia de este centro que tengo la fortuna de dirigir. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es una instancia del gobierno federal y al gobierno federal nos toca diseñar las políticas públicas en materia de salud pública para todo el país. Pero esto tiene un paso adicional en términos de la adopción de esta política y es que los gobiernos estatales, los 32 gobiernos que tenemos en las entidades federativas del país, adopten estas políticas y las lleven a la operación de los servicios. Entonces, un siguiente paso muy claro es lograr que este diseño de la política se traduzca a una operación de servicios. Y esto es, pues pensándolo en un ámbito local, en cómo tenemos que hacer que las mujeres efectivamente puedan ser sujetas de estos derechos y ejercerlos a través de una provisión de servicios que responda a la política. Pero por otro lado, nos interesa a otro nivel impulsar una agenda regional, sobre todo en estas coincidencias que tenemos en la región, en América Latina, llevando estas intervenciones para disminuir, por ejemplo, el estigma por abortar hacia las mujeres y el estigma al personal de salud por realizar estos procedimientos, por trabajar en un servicio de aborto seguro. Y esta intervención realmente es un eje de coordinación global. Por otro lado están por ejemplo, los debates regionales sobre la regulación y los mecanismos de notificación para administrar el ejercicio de la objeción de conciencia entre el personal médico y quienes participan como proveedores de los servicios de salud. Hablando en materia de violencia, por ejemplo, las políticas de atención a esta problemática, sobre todo la violencia sexual en niñas y adolescentes y cómo se enmarca esto en el acceso a servicios de aborto seguro es una materia sobre la que tenemos que avanzar también
internamente, pero a nivel internacional. Y finalmente, me parece que avanzar en términos de comunicación, en campañas de información en salud para la población y para el personal de salud acerca de todos los temas de salud sexual y reproductiva, pero creo que también en particular acerca de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes y el intercambio de información sobre la provisión de servicios, las barreras para implementación y las estrategias que hemos identificado para solucionar, por ejemplo, los ciclos logísticos de insumos son claves para poder avanzar en los siguientes pasos en la implementación de esta política nacional y en colaboración con otros gobiernos, tanto de la región como a nivel global. Tan interesante porque, como habíamos platicado en estas semanas, también nos han llegado preguntas y comentarios de otros colaboradores de nosotros diciendo qué está pasando en México, ¿no? Es un ejemplo muy importante y muy interesante y que podemos aprender. Así que lo que tú comentas yo creo que resuena no solamente para el ejemplo de México, pero un ejemplo a nivel internacional. Sí, muchas gracias, Navija. Yo creo que es un trabajo, por supuesto, en curso. Estamos aprendiendo todos los días sobre las oportunidades y las barreras. Y me parece que es una línea para seguir conversando en estos foros y además me parece que quisiera devolverte a ti la pregunta también, pensando desde tu perspectiva cómo estos hitos, me parece, estos avances en la política actual de México pueden ser también una forma de aprendizaje o de interés para no solo otros países, sino para otras comunidades, ¿no? Siendo tú, pues, este gran consorcio de organizaciones de la sociedad civil, ¿qué es lo que se quiere escuchar sobre México? ¿Qué tipo de información es la que tendríamos que estar poniendo a disponibilidad de otros actores para avanzar la agenda a nivel global, ahora que se vuelve más crítico, me parece, a la luz de lo que está sucediendo en la política internacional, ¿no? Claro, y te agradezco la pregunta porque me lo han hecho y también han compartido los deseos, ¿no? De qué podemos aprender de la experiencia de México. Y como dije al principio, este es un compromiso que es compartido. Y PAI, como mencioné, ahorita actualmente tenemos unos 120 organizaciones comunitarias donde hacemos colaboración en abogacía, pero esto es este año. Si regresamos a 3, 4, 5 años y los que vienen, tenemos un ecosistema increíble donde podemos coordinar mensajes y compartir. Lo que a mí me está llegando en términos de interés de la experiencia de México y también de otros países, francamente, que están tal vez más adelantados y sirven de un ejemplo positivo a donde podemos ir los demás. Uno es el proceso. ¿Cómo fue de que se cambió esta política o se expandió la política? Ese es el primero, los detalles del proceso. El segundo que me ha llegado es qué evidencia o qué ejemplo fue catalítico, ¿no? Para los que tal vez no creen en expandir derechos o que tienen muchas preguntas. Y lo interesante de México es un país que es un país católico, ¿no? Es un país que dirían muchos conservador y basado en valores católicos. Entonces, como un país católico puede avanzar tanto en estos temas que tú bien dices, son temas en ciertos ambientes tóxicos, son temas que en ciertos ambientes dicen que son temas de los progresistas, pero no, son temas de personas, son temas humanos. Entonces, ¿qué fue el que pudo motivar esos cambios? El tercer punto es la intencionalidad de crear espacios
donde podemos tener estas conversaciones, no solamente a nivel alto, pero donde podemos decir, ok, vamos a aprender del ejemplo de México, del ejemplo de otros y qué cambios se han hecho, cómo se lograron estos cambios y qué se pueden hacer. Ese requiere no solamente inversión de tiempo, pero también inversión en dinero y tener esa intencionalidad de traer a otros actores de sociedad civil, de representantes de gobierno, de secretarías de salud, etcétera, para actualizar estos temas. Y el cuarto, el último, ¿qué cambios a nivel de sistema? ¿No? ¿Qué inversiones se necesitan para poder implementar estos cambios? Porque no termina con una política adecuada, una política que se celebra, sino lo que viene es cómo se va a implementar y qué inversiones se necesitan para lograrlo de manera efectiva. Muchas gracias, Navija. Yo creo que todos esos temas son críticos en la conversación porque realmente no veo temas estáticos, sino que las condiciones están constantemente cambiando y pues cosas a mantener siempre en el radar es la visión sobre la posibilidad de tener estas políticas públicas progresistas en la mesa y no creer que tenemos ganado lo suficiente, sino que asegurarnos que existen los candados para continuar con este tipo de políticas basadas en derechos y sobre todo el financiamiento es una conversación clave. No existe una política pública sin tener los recursos para su implementación y internamente incluso puedo decir también es un tema sobre el cual estamos trabajando todos los días. No es que llegamos a un punto de conseguir un logro y nos detenemos ahí, sino que hay riesgos, ¿no? Que están siempre latentes. Estos temas no deben entrar a la esfera de la ideología y por ende, siendo un gobierno pues que se ciña a los derechos humanos, y se distingue como un gobierno laico, entonces tenemos que separar las conversaciones y salir de la esfera de la ideología nos ayuda a trazar un camino también para no perder la ruta de lo que queremos obtener y sobre todo lo que ya se ha conseguido, ¿no? Uh-huh. Carla, un poco de sistemas y de la implementación. Como aquí en los Estados Unidos, tal cual que en México y en países en todo el mundo, hay inequidad en términos de acceso. Aunque el acceso sea legalmente disponible, con todo el compromiso del mundo, siempre vemos que en comunidades rurales, en comunidades indígenas, esas comunidades son las que a veces tienen los retos más grandes en acceso. Quiero ver si puedes compartir un poco de las consideraciones especiales a relación del acceso más equitativo a salud sexual y reproductiva y estos derechos que podrían responder a los desafíos que, claro, vemos en México, pero también estamos viendo en todo el mundo. Creo que los ingredientes que están plasmados en nuestra política son clave para atender estos casos en donde seguimos viendo barreras en el acceso. No es que la política está atrasada y se implementa sin obstáculos, los tenemos claramente ahí. Y el principal elemento es este de mantener el enfoque de derechos humanos. Tener el enfoque de género, si tenemos siempre a la luz de nuestras políticas y de la implementación de las mismas una visión sobre las estrategias género transformadoras y cómo se reflejan en atender estas barreras, nos ayuda a resolver casos en donde todavía no hay acceso claro a estas políticas y a estos servicios de salud sexual y reproductiva. Y en el caso de México en particular, pero de muchos otros países, sobre todo en la región, pero más allá, el ente de interculturalidad nos permite también atender algunas de estas
barreras. Es importante, me parece, también resaltar que esta política está en el marco de una universalización del acceso a la salud. Se han hecho grandes transformaciones para avanzar también en términos de la calidad de la atención dirigida a toda la población, pero con estas consideraciones, consideraciones sobre diversidad de género, consideraciones sobre interculturalidad y sobre todo pensando en el país con un énfasis en quienes no cuentan con una seguridad social, pensando en estas personas que están con mucho más barreras por su condición individual de acceder a los servicios. Y para esto, la visión también sobre las redes integrales e integradas a la salud y una visión sobre el primer nivel de atención y lo que el primer nivel de atención tiene que resolver desde una perspectiva de prevención es importante. Hablemos un poco del papel de sociedad civil. No sé si todavía me puedes escuchar, Carla. Daremos un minuto para que se reconecte Carla. Para los que están en línea todavía, si quieren compartir sus preguntas o sus comentarios o también sus propios ejemplos aquí en el chat para que podamos promover esa intención de comunidad y aprendizaje que debe ser algo constante y algo que debemos de compartir. Y creo que Carla se va a volver a conectar. Gracias por la paciencia. Hola Carla, ¿me escuchas? Sí, qué pena. ¿Hubo algún problema con la conexión? Una No disculpa. te preocupes, incluso les di una tarea mientras que esperábamos a los que están con nosotros, así que ningún problema. Les pedí que si tienen preguntas o también igual que compartan sus experiencias donde podemos aprender todos, ¿no? En activar y fortalecer esa comunidad de aprendizaje y compartir esas experiencias. Te iba a decir que si podemos hablar un poco de la abogacía que ha sido liderada por la sociedad civil en México para promover estas prioridades de salud y los derechos sexuales y reproductivos. Mi pregunta, ¿qué piensas que han aportado o que han contribuido estos defensores, estos miembros de la sociedad civil, que es algo único que solamente este ecosistema de sociedad civil y si el gobierno de México
considera que estas contribuciones son útiles. Y si son útiles, ¿por qué? Y creo que se cayó la conexión otra vez. Carla, no sé si Qué escuchaste la pena. pregunta. No, no te No, preocupes. no la escuché, una disculpa, Navija. Quería darles más tiempo para hacer mira, la tarea. Qué pena. Estamos en mundo de Zoom, así que la flexibilidad es todo, ¿no? Así que sin pena y como dije, estás en tu casa. Mira, mi pregunta era el papel especial, único de los que llevan abogacía, que es abogacía liderada por la sociedad civil en México para promover estos derechos y este acceso a salud. Y si el gobierno considera que esas contribuciones son útiles. Y si son útiles, ¿por qué? ¿Por qué lo ven así? Por supuesto, son claves porque los diferentes actores que participan de una sociedad tienen un rol específico en términos de cómo hacer que se ejerzan estos derechos, ¿no? Y cómo se implementen, por supuesto, estas políticas. Entonces, se me ocurre hablar en particular sobre la sociedad civil con su rol principalmente de evaluadores y de visores de esta política pública y cómo su visión externa sobre lo que se está implementando a través de un gobierno es clave para rendir cuentas primero que nada desde los gobiernos y responder, por supuesto, a todos los sectores de la sociedad y más allá de ello, como un contrapeso a las políticas que se implementan para saber cómo realinearlas y cómo irlas readecuando a lo largo del tiempo para su implementación. Y por supuesto, también trabajamos de una forma articulada para implementar las políticas públicas. Tenemos una historia de trabajo desde el gobierno federal con diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde donde vamos impulsando cada quien desde su área de competencia la implementación de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. Voy a dar como ejemplo el trabajo que hacemos muy articulado con IPAS Centroamérica y trabajamos de manera conjunta, por ejemplo, en estrategias de capacitación, donde IPAS tiene una trayectoria muy importante en materia de salud sexual y reproductiva, en particular en capacitaciones sobre aborto seguro, y hacemos una mancuerna muy interesante habiendo ya sentado esta política a nivel nacional, teniendo políticas públicas en la materia muy avanzadas en algunas entidades federativas y estas fortalezas de la sociedad civil, por ejemplo, en materia de capacitaciones, en materia de abogacía con tomadores de decisiones a otros niveles, en abogacía, por ejemplo, a nivel legislativo para avanzar también en la legislación que todavía tiene muchas áreas de oportunidad, sobre todo para despenalizar el aborto en este caso. Carla,
sabemos bien lo que pasó aquí en los Estados Unidos el viernes. Y llevando el tema al acceso al aborto, el mundo vio, el mundo entero vio cómo los Estados Unidos revirtió el derecho constitucional a recibir un aborto seguro este viernes pasado en este país. La verdad que yo creo que todavía estamos procesando, ha sido algo indignante para nosotros aquí en este país y quiero tener tu punto de vista. ¿Tú crees que esta reversión de Roe v. Wade podrá afectar el progreso o el discurso en México? ¿Y estás viendo alguna energía renovada por parte de los antis o de los que están en contra de derechos y accesos, dado a lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Sí, una disculpa, voy a cerrar mi cámara, Navija, porque creo que eso puede ayudar al internet. Ningún problema. Creo que es muy pronto poder decir el impacto que esta desafortunada decisión va a tener para México o para fines prácticos para todo el mundo. Y me parece que las proyecciones y dado pues la experiencia histórica que tenemos nos hace ver que seguramente las restricciones que se han dado con esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos va a tener una repercusión importante a nivel global. Creo que es muy importante hacer un reconocimiento de que al restringir derechos en la toma de decisiones relacionadas con la autonomía reproductiva, se va a afectar una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y las niñas. Y los costos económicos que tienen actualmente, pero que tendrán ahora más en Estados Unidos y con el riesgo de que las políticas de otros países se vuelvan restrictivas igualmente, trae costos económicos importantísimos en cuanto a los embarazos no intencionales y los abortos para las personas y los sistemas de salud. La evidencia científica y desafortunadamente esta decisión no ha sido tomada tomando en cuenta lo que conocemos a través de múltiples fuentes de información, nos señala que con estas políticas que restringen los derechos sexuales y reproductivos, quienes van a ser más afectadas son las mujeres, las niñas y las adolescentes que tienen condiciones de vulnerabilidad de mayor importancia. Y las restricciones las afectarán más a quienes ya tenían una condición vulnerable de inicio. Veremos seguramente a nivel internacional un impacto de esta decisión en conversaciones que son la argumentación y las conversaciones habituales del conservadurismo, ¿no? Entonces veremos discusiones, ya lo hemos visto en las cartas de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud con respecto a la publicación de las directrices sobre el aborto seguro que fueron publicadas hace unas semanas. La discusión sobre la personalidad jurídica del embrión, la discusión sobre la objeción de conciencia, la discusión sobre el aborto como un procedimiento riesgoso. Todas estas conversaciones que son falsas, que no están basadas en la evidencia científica y que tendremos que contraponer con los argumentos que están basados en el conocimiento internacional para hacer un contrapeso a estos grupos antiderechos en materia de aborto, de derechos sexuales y reproductivos y por supuesto de derechos humanos. El impacto lo vamos a ver, pero por otro lado
pues los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, tendremos que ser mucho más fuertes y tendremos que estar mucho más unidas para defender lo que sabemos no tiene por qué argumentarse de otra forma, y sobre todo elevando la conversación en materia de la evidencia y de los derechos humanos. Sí, estamos viendo esto aquí en los Estados Unidos y lo que tú bien dices, que no ha sido una decisión que ha sido basada en evidencia científica. La verdad ha sido bastante informada esa decisión por valores de otros que quieren imponer en la mayoría. Y yo no sé, Carla, si esto ha surgido que aproximadamente 70% del pueblo americano está en apoyo a los derechos del aborto seguro. Entonces, esto no representa la preferencia y los valores y los compromisos de la población, de la mayoría de la población, sino las prioridades de unos pocos. No sé, Carla. Oh, sí, sigue. Perdón, creo que también una conversación pendiente es quién está tomando estas decisiones, ¿no? Somos las mujeres que estamos decidiendo sobre nuestros cuerpos a todos los niveles, somos las mujeres que estamos decidiendo sobre la legislación con respecto a la salud sexual y reproductiva y otros temas pertinentes. Somos las mujeres quienes estamos como decisoras en los espacios de definición de las políticas públicas, porque al final quien está decidiendo quizá no somos nosotras, y creo que ese es un tema también a poner en la mira del futuro, ¿no? Y resolverlo desde ahora para saber que hacia adelante no tenemos estos riesgos para la pérdida de nuestros derechos humanos, y no retroceder en la agenda feminista, en lo que ya hemos ganado, y sobre todo en lo que tú dices es en contra de lo que quiere la mayoría, solamente porque quienes están tomando esas decisiones o tienen estas posiciones de poder realmente no reflejan pues todos estos aspectos, ¿no? La opinión pública y por otro lado la evidencia científica, lo que sabemos pues nos va a proteger nuestra salud y va a proteger eventualmente nuestros derechos. Carla, hablemos un poco de nivel estatal. No solamente porque es relevante a lo que está pasando con Roe v. Wade aquí en los Estados Unidos, que ahora la abogacía, el impulso va a pasar a nivel estatal, pero me imagino que en México, aunque tengamos en México ese compromiso, esa constitucionalidad al acceso al aborto seguro a nivel federal, también hay esfuerzo estatal donde cada estado tiene que poner de sí. Cuéntame un poco de lo que estás viendo a nivel estatal en México para avanzar acceso no solamente al aborto, pero también a salud sexual reproductiva más comprensiva, y qué ves en términos de ejemplos de algunos casos que brillan, ¿no? en tu mente. Por supuesto, creo que en particular sobre aborto seguro, la política nacional dicta que cada entidad federativa tiene que tener operando estos servicios en el marco de cómo define la Organización Mundial de la Salud el aborto seguro, y son todas estas condiciones relacionadas con aborto espontáneo o inducido en el marco de la legislación vigente. Pero para la generalidad del país, tendría que haber servicios de aborto seguro operando en cada una de las entidades federativas. Esto a pesar de que hay códigos penales en cada una de las entidades que todavía restringen el acceso a abortos elegidos, abortos inducidos. Y esto se ha reflejado, como ya decía, en una ola de despenalizaciones que hemos visto recientemente desde el año pasado, pero vale la pena resaltar la experiencia de algunos estados que han logrado avanzar
o en la implementación de la política de aborto seguro o en materia de su cambio legislativo para proveer de un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con una definición más amplia. Y me parece que uno de los estados que más reciente despenalizó el aborto es Guerrero, y es un estado a resaltar por cómo posicionaron la agenda desde la legislación. Y es interesante ver cómo en México muchas mujeres llegan a solicitar un aborto, una interrupción, por ejemplo, en materia de cuando el aborto es causa de una violación, llegan a solicitar una interrupción del embarazo cuando el embarazo ya está avanzado, porque hay múltiples barreras estructurales en el sistema. Y en cuanto a la legislación local en Guerrero, esta cambió para decir que cuando una mujer solicita la interrupción legal de embarazo, esto es en caso de violación, antes de las 12 semanas o en la semana 12, esa es la temporalidad que se toma en cuenta para ofrecer el servicio. Y desde ese momento la mujer puede acceder al derecho. Así, si el servicio toma algunas semanas para proveerse, esto no limita que se dé la interrupción del embarazo. Realmente es que la mujer haya tenido la intención de interrumpirlo en el plazo que está provisto por la ley, y después, si existen barreras estructurales o en la provisión del servicio tiene que ofrecerse de cualquier forma. Ahora, en materia de operación de servicios, me parece que es de resaltar el esfuerzo que han hecho estados como Veracruz o como Querétaro, que han ido mucho más allá de las metas que se han propuesto en términos de tener operando los servicios de aborto seguro, y han instalado las redes de atención ampliamente a nivel de atención primaria a la salud de manera muy acelerada y mucho más rápido de lo que estaba plasmado como un plan de trabajo gradual. Han tenido altos niveles de voluntad política en los servicios de salud, líderes muy empoderadas para llevar a cabo esta provisión de servicios de manera universal, y me parece que son destacables, pero sin dejar de señalar que realmente hay experiencias muy positivas en cuanto a cómo las entidades federativas han avanzado en la agenda. Este ejemplo de Guerrero no lo conocía. Increíble, ¿no? Porque también toma en cuenta que es una responsabilidad compartida y, como has dicho, no todo tiene que caer sobre los hombros de la persona que está intentando acudir los servicios. Así que si hay un demora por parte de servicio de salud o de instituciones de salud, eso se toma en cuenta. Muy interesante lo que has dicho de Guerrero, y ojalá que podamos aprender otros de eso también, que no toda la tarea es sobre nosotras. Mi última pregunta para ti, Carla, que se refiere a la sociedad civil otra vez, pero ¿cómo puede la sociedad civil ser mejor socio con el gobierno y a la vez mantener su independencia, ¿no? A veces la sociedad civil también dice cosas, yo siempre digo que somos los buscadores de la verdad y también los amplificadores de la verdad. ¿Cómo podemos tener ese balance de ser un buen socio, pero a la vez mantener la independencia que se necesita para de verdad reflejar bien las necesidades de nuestras comunidades? ¿Qué dirías? Pues yo creo que la sociedad civil tiene una forma de actuar muy distinta al gobierno. En el gobierno a veces los cambios se dan con una velocidad mucho más lenta que lo que puede generar la sociedad civil por diferentes razones. Me parece que la burocracia y la administración del gobierno a veces nos limita, y la sociedad civil tiene esa forma mucho más maleable, mucho más ágil de poder responder a ciertas problemáticas, y es una manera desde dónde puede empujar para que los cambios se puedan dar de una manera mucho
más efectiva en esta materia. Por otro lado, me parece que tenemos todavía desde el gobierno que aprender a trabajar de manera mucho más entretejida con la sociedad civil, y creo que es un aprendizaje mutuo, desde donde tenemos que ser muy sensibles al momento para saber cómo articularnos de una manera mucho más efectiva cuando, por ejemplo, se dan cambios como lo que sucedió este viernes, y tenemos que estar muy pendientes de estos procesos de gobierno que a veces son más estáticos y menos ágiles para saber cómo insertarnos de manera conjunta y poder trabajar desde las fortalezas que tiene cada sector de la sociedad. Creo que en el gobierno podemos a veces movernos lentamente y no podemos salirnos mucho de la estructura, y la sociedad civil sí lo puede hacer, las organizaciones de la sociedad civil lo pueden hacer, y podemos potenciarnos de manera muy efectiva si nos comunicamos mejor. Creo que ese es un área de oportunidad para los dos lados si hablamos de gobierno y sociedad civil, ¿no? Carla, nos llegaron varias preguntas, pero las incorporamos en esta conversación, así que creo que llevamos muchos temas. Obviamente el tema de Roe v. Wade y cómo va a afectar México es de un tema de sumamente, que es sumamente de interés, y lo platicaste y vamos a estar monitoreando qué pasa. No sé si tienes algún comentario final o algo que deseas compartir con el grupo hoy antes de cerrar. Por supuesto, creo que ahora el tema es muy reciente, los efectos los vamos a empezar a palpar, me parece que en semanas siguientes. Creo que es claro, por ejemplo, en un término muy operativo en cuanto al ofrecimiento de servicios, como seguramente tendremos un intercambio entre México y Estados Unidos. Claramente esa puede ser uno de los impactos de esta nueva legislación en los Estados Unidos, pero me parece que estratégicamente y más allá de lo que veremos muy inmediatamente, tenemos que trabajar y unir nuestras fuerzas para regresar a este Estado de Derecho en donde ya se habían conseguido cierta progresión en los derechos y no perderla. Yo creo que es central trabajar pensando en el marco de derechos, en la integralidad de la salud y de la autonomía reproductiva, y partir de la evidencia científica para reconstruir la política de las naciones y la política global en materia de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Estaremos por supuesto, muy pendientes a lo que está ocurriendo. De entrada, como gobierno, nos pronunciaremos con respecto a nuestra propia política y lo que creemos debe estar reflejado en la política global, en la política internacional, para que no veamos este retroceso y los grupos conservadores pues tomen fuerza a través de esta desafortunada decisión. Nos une más viéndolo desde una perspectiva positiva. En la agenda política tenemos que elevar la importancia de la salud sexual y reproductiva en la agenda global, y como ya conversábamos, llevar esa conversación a una aportación financiera para que no solo no se pierdan los derechos, sino hagamos una progresividad en los derechos humanos y en la agenda feminista. Muchísimas gracias por esta conversación, Nabija. Es un placer poder conversar con PAI y seguir identificando estas formas de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, que tiene un rol muy importante en esta materia. Carla, yo te lo agradezco y de verdad tener a líderes como tú eres una líder para nuestro sector, donde aprendemos, donde colaboramos, nos da mucha fe que podemos lograr lo que es muy difícil, lo que a veces nos parece imposible. Y para mí lo que más ha resaltado de esta conversación es la importancia de esta colaboración, la importancia de seguir unidas, de ser ágiles
y también de estar muy, muy pendientes, no solamente de lo que están diciendo a nivel de medios y foros abiertos y muy públicamente, pero también qué está pasando en las esquinas muy calladas, donde de ahí salen las amenazas y las decisiones que más nos lastiman. Y obviamente la importancia de ser una amplia sociedad civil, que estamos bien coordinados y colaborando con gobierno y con otros líderes para que sigamos en esta lucha y verlo de manera optimista también. Pero Carla, muchas gracias por todo lo que haces por México, por el mundo y por tu amistad con PAI. Que tengas muy buen día y gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nosotras en este espacio. Se lo agradezco y agradezco también el apoyo a PAI y por su atención. Que tengan buen día.